Vamos a analizar a fondo la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La implementación supuestamente de una nueva doctrina o una vieja doctrina renovada, la doctrina Monroe, mediante la cual el gobierno estadounidense busca ejercer un dominio total sobre el hemisferio occidental, las reservas petroleras venezolanas y su patio trasero, Latinoamérica. Un escenario que genera incertidumbre política, donde Trump ignora la posición democrática para intentar un gobierno indirecto a través de una figura tan polémica como Maduro, Delcy Rodríguez, a quien trata públicamente como una títere. Sobre los riesgos de inestabilidad regional, la dudosa legalidad internacional de la operación, los enormes obstáculos logísticos para reactivar la economía y la industria del crudo, damos la bienvenida al doctor Enrique Santos, académico ex vocal del Consejo de Educación Superior, para analizar este tema, sin duda, enormemente complejo. Bienvenido, Enrique. Muy buenas, estimado Gustavo y estimada audiencia. Bueno, sorprendidos, ¿no?, por este comienzo de año. Habíamos conversado con Rosana hace algunas semanas y me había consultado sobre la posibilidad de una intervención y yo le dije, yo antes me hubiera atrevido a decir que no, que el derecho internacional, etcétera, pero con Trump no se sabe. Bueno, y Trump acaba de demostrar que efectivamente con él no se sabe. Así que a las órdenes, Gustavo. ¿Cómo ve la situación? ¿Por dónde empezamos en este tema tan complejo? Las últimas declaraciones de Donald Trump son decidoras. Lo hizo el día de ayer en el avión presidencial, lo hizo también para un importante semanario norteamericano. Sus afanes de continuar actuando incluso militarmente en otras partes del mundo no los oculta Donald Trump. Sí, a ver, y yo creo que estamos luego del gran acuerdo, del gran arreglo de fuerzas internacional que se dio con la caída del llamado bloque socialista, bloque soviético, ¿no?, entre los años 89 y 92 aproximadamente. No habíamos asistido a una configuración de las fuerzas internacionales como la que estamos viendo hoy día. Y lamentablemente es una configuración que se da por la fuerza. Mire lo que dice Trump, lo que usted cita adecuadamente, ¿no? Trump dice que queremos arreglar el sector petrolero, dice, y después arreglar el país y después elecciones. Arreglar el sector petrolero, después arreglar el país y después elecciones. Y le dice a Delcy Rodríguez, queremos acceso a todo lo que pidamos. Acceso al petróleo, acceso a carreteras, a puentes, claro, para reconstruirlos. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar. Entonces, eso indica que estamos ante una situación inédita en muchos años a nivel mundial, en que una potencia imperial, porque esa es la conducta que tiene una potencia imperial, trata de imponer e impone por la fuerza, no por la razón, no por el derecho, sus condiciones a otros países, no en aras del bienestar colectivo, de la ampliación de los derechos democráticos, sino en aras de un beneficio, en búsqueda de un beneficio económico que ni él ni Marco Rubio, que hay que seguirle, ¿eh? Marco Rubio lo dice claramente en una interesante y extensa entrevista que le hacen en los Estados Unidos. Él dice que el tema central es el petróleo y que tienen que recuperarse el petróleo y que el resto de temas pueden ser procesados pues poco a poco, ¿no? Empezaría yo hablando de esta nueva reconfiguración sumamente peligrosa porque me parece que tiene una especie de espejo en la situación de Rusia con los territorios del Donbass y de Crimea, de los que hablamos hace ya algún tiempo acá mismo, donde efectivamente se está validando, por ejemplo, la tesis de Putin de que hay un derecho histórico de Rusia sobre esos territorios. Acá está diciendo Trump que hay un derecho histórico también de los Estados Unidos sobre el petróleo, vista que Chávez hizo una nacionalización en donde se forzó a Chevron pues a aceptar la indemnización y no se arregló adecuadamente con las otras empresas que fueron expropiadas, las empresas petroleras de los Estados Unidos me refiero.
Enrique, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Puede ser importante quizás algún análisis o algunas reflexiones que nos permita entender cómo así se queda Delcy Rodríguez en la presidencia de Venezuela. Si es que hubiese un interés, digamos, aunque usted ya lo ha dicho muy bien, el interés principal es el recurso petrolero que tiene Venezuela, pero si hubiese un interés de cambiar la situación interna, política en Venezuela, se hubiese creído que muy probablemente Edmundo González asumiría el poder, o en su defecto alguien que disponga, entre comillas, el presidente norteamericano Donald Trump, pero es Delcy Rodríguez quien se queda en el poder. Mucho se ha especulado de que habría habido al interior del chavismo, al interior del grupo del mismo Nicolás Maduro, una traición que facilitó esta incursión y detención del presidente venezolano. Bueno, yo pienso que hay una política de pragmatismo puro y duro de parte de los Estados Unidos. No sé si de Trump, pero sí creo que el señor tiene algunas limitaciones, ¿no? Pero creo que del equipo asesor de él, de los tanques de pensamiento que funcionan con él, evidentemente que sí hay una posición bastante pragmática y clara. Si yo invado un país, ese yo es metafórico, es retórico, si yo invado un país para controlarlo y no quiero que se repita lo que pasó en Afganistán, en Irak, en Libia, como lo han dicho muchos funcionarios actuales del gobierno de los Estados Unidos, evidentemente tengo que hacer una negociación con quienes tienen el control de las fuerzas más importantes. En este caso es prácticamente imposible hacer una toma de Venezuela de corta duración, en un corto periodo, si no se coopta a algunos sectores del propio Estado que fue construido desde Chávez y consolidado por Maduro. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como, desde el punto de vista de la política internacional, de la geopolítica, lo veo como una movida relativamente inteligente por parte del equipo asesor de Trump, es decir, negocio con una espada de Damocles sobre la cabeza, no es también así de fácil la negociación, le está diciendo, deme todo, y si no me da todo, habrá una segunda invasión mucho más mortal en que ustedes también van a ser llevados presos, eso es lo que está diciendo Trump. Entonces, yo creo que es pragmático, necesita gobernabilidad. La gobernabilidad pasa por llegar a algunos acuerdos. Yo creo que Delcy Rodríguez, no creo que Delcy Rodríguez haya sido sujeto, es una opinión, no es un hecho, no ha sido sujeto de una traición. Yo creo que es una medida pragmática. Yo creo que de alguna forma muchas de las cosas que están ocurriendo ahora fueron previstas ya en los escenarios que seguramente cuando estaba Nicolás Maduro analizaron. Yo creo que vieron estos elementos. Y claro, lo que está haciendo Estados Unidos a través de Marco Rubio, que lo veo como el cerebro gris de esta operación, es apostar a ella y a su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, más que a otros líderes históricos como Diosdado Cabello, mucho más conocido por nosotros, como el mismo ministro del Interior, por ejemplo. Entonces, es una medida, yo diría, muy pragmática, muy realista. Si en algo le reconozco a Trump que tenía razón, es que efectivamente María Corina Machado no tenía ascendiente en el ejército. El ejército es un ejército chavista. Ahora, seguramente mañana ya no lo va a hacer, pero en un primer momento sí necesitaban desmarcarse de estas fuerzas, pues que se han lanzado contra un proceso que al menos en las Fuerzas Armadas bolivarianas, en las Fuerzas Armadas venezolanas, parece que está muy enraizado, ¿no? ¿Qué tan certera sea esta medida? Bueno, lo vamos a ver en los próximos días. ¿Hasta dónde va Delcy Rodríguez a aceptar todas las condiciones que le ponga Rubio, digamos, Trump a través de Rubio? Eso es algo que todavía para mí es una incógnita. No creo que se llegue a pasar ciertas líneas rojas, pues que pondrían a Delcy Rodríguez y a su hermano, presidente de la Asamblea, entre la espada y la pared de cara al pueblo venezolano que apoya el proceso chavista. No hablo, obviamente, de los opositores. Ahora, realmente que en esta situación
la ilegitimidad o la suma de ilegitimidades en las acciones que se han dado por parte de Donald Trump sin duda es atenuada por la gigantesca ilegitimidad del gobierno de Maduro. Pero cabe preguntarse cómo queda el tema del derecho internacional y además del Estado de Derecho en los Estados Unidos. El derecho internacional en cuanto a las normas básicas en las relaciones internacionales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En Estados Unidos, cuando gobierna de forma autócrata Donald Trump, pasándose por encima del Congreso, que le merece críticas de medios de comunicación norteamericanos de enorme peso, como el New York Times, que calificó el ataque de Trump a Venezuela como ilegal e imprudente. Bueno, mire, la resistencia, porque se puede usar la palabra correcta, la resistencia que se está observando en Estados Unidos a este reinado, entre comillas, o capaz que sin comillas, de Donald Trump, ¿no es cierto? Viene ya desde antes. Recuerde usted que a los pocos meses de la posesión de Trump hubo una manifestación, o hubo manifestaciones en centenares de ciudades en los Estados Unidos, y ayer mismo la prensa internacional no se ha hecho mucho eco, ¿no? Pero en redes sí podemos encontrar videos y noticias al respecto. Ha habido expresiones de los sectores, básicamente de las bases demócratas, del Partido Demócrata, los sectores más radicales, el llamado socialismo democrático de Mamdani, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, etcétera, que están cuestionando la legalidad de esta intervención. La totalidad de los representantes, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se ha expresado públicamente en contra de esta intervención por considerar que efectivamente contraviene el derecho internacional, lo cual lo sabemos, contraviene el derecho internacional. Mire, en Europa, lamentablemente, yo tengo vínculos muy estrechos y mucho afecto con Europa, donde viví durante algún tiempo. Y a mí me ha defraudado la posición de la Unión Europea, muy débil frente a lo que está haciendo Trump, muy servil, lo dije ya antes acá, en el caso de el secretario de la OTAN, Rutte, en el caso de Ursula von Leyen, la comisionada general de la Unión Europea, y solo gobiernos como Irlanda, como Eslovenia, como Dinamarca este rato, como España, han tenido la valentía de expresarse abiertamente contra lo que está haciendo Donald Trump. Si no se detiene lo que hace Trump, lo ha dicho, lo acaba de decir el día de ayer en el mismo viaje de avión al cual nos referimos en antes, dijo claramente de que Estados Unidos necesita con urgencia tener el control de Groenlandia, que Dinamarca no garantiza el control y el cuidado del mar territorial, en donde dice él hay barcos chinos y hay barcos rusos. Acaba de decir que Cuba será la próxima, está amenazando por tercera vez a Gustavo Petro, es decir, se está instaurando un desconocimiento de la legalidad internacional que ha llevado a que, y esto es lo que quería terminar esta parte, ha llevado a que la máxima dirigente de la agrupación de extrema derecha histórica de Europa y de Francia, que es Marine Le Pen, haya sacado un comunicado en X, en Twitter, expresando de una manera que cuando uno lo lee tiene que suscribirlo, no hay cómo oponerse a lo que está diciendo Marine Le Pen, de que se está violando el derecho internacional y que se están creando funestos precedentes para que mañana por esta misma vía se afecte la soberanía y los derechos ya no solo de Venezuela, sino de otros pueblos. Ahora, Enrique, es importante también analizar qué impacto tiene esto en la región. Ya hemos escuchado a Milei, pero hay advertencias a Gustavo Petro en Colombia. También le escuchamos al presidente Donald Trump diciendo que algo habrá que hacer con México. ¿Qué implica esto? Efectivamente, para mí el problema fundamental es la famosa frase de este predicador alemán que decía, primero fueron por los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó, y así, ¿no? Hasta que llegó a la captura de él. Yo creo que está pasando igual. Mire, aquí en Ecuador mismo, el primer día, en las primeras horas, se desató una euforia por parte de fuerzas de lo que llamamos acá en Ecuador derecha y extrema derecha, que, digamos,
estaban eufóricas por el hecho de que había sido tomado prisionero Maduro, y hablaban, anticipándose a los hechos, hablaban de que, bueno, ahora sí María Corina y Edmundo González van a regresar. Ujú. Y a las pocas horas el propio Trump decía que María Corina era una persona, una nice woman, ¿no? Una mujer simpática, pero que no tenía ascendiente, que no tenía peso dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del Estado, y que por lo tanto no tenía respeto, y por lo tanto ella no iba a ser la gobernante. Y una cosa que también ayer vi que señalaba Marco Rubio está en la práctica cuestionando la legalidad y la legitimidad de las elecciones que habría ganado Edmundo González. Es decir, acaba de decir que ese proceso, dijo en una entrevista, que ese proceso es un proceso que no tiene legitimidad. Entonces, ellos no es que están desconociendo porque sí a Edmundo González, están diciendo que quien tenía que estar en la papeleta era María Corina. Y como María Corina no estuvo en la papeleta y estuvo Edmundo Ujú. González, por lo tanto ese proceso no es legítimo. Esta es una entrevista que la leí directamente en inglés ayer, en una extensa entrevista en donde no tienen reparos en desconocer la legitimidad de Edmundo González y obviamente de María Corina para poder dirigir el país. Yo creo que esa euforia inicial fue desbocada a las pocas horas, ¿no? Cuando se vio, y hemos visto periodistas que celebraron en su momento inmediatamente la caída de Maduro, luego mostrar su desacuerdo, sus molestias, porque Donald Trump está desconociendo a lo que fue la cara visible de la oposición fuera de Venezuela, ¿no? En el caso de María Corina, fundamentalmente. Y eso yo creo que nos hace ver que lo que puede llegar Trump es realmente imprevisible. Nosotros estamos en presencia ya no solamente de la intervención de Venezuela, sino que, lo digo con total responsabilidad de mis palabras, eh, Trump y su equipo son capaces de hacer intervenciones, no quizá de la misma magnitud, pero sí otro tipo de intervenciones, tanto en Cuba como en Colombia, ¿no? Lo he dicho de una manera muy clara. Con México creo que hay mucho de retórica todavía. Con México hay un tema de relaciones comerciales que no pueden ser pasadas así nomás por alto. Pero en el caso de estos dos países latinoamericanos, yo me temo mucho que se ponga en riesgo la estabilidad de los procesos democráticos en ambos países. Esa visión que usted ha mencionado de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, el hombre más importante dentro de la política norteamericana luego de Donald Trump, ¿qué lecturas adicionales deja? ¿Cuál es el objetivo geopolítico más amplio, según Marco Rubio, de la destitución de Maduro? Hay un elemento geopolítico y hay un elemento de política interna. Desde ya una lucha por quién va a ser el sucesor de Trump en las elecciones, en las Ujú. próximas elecciones presidenciales. Y los dos candidatos natos era el primero, Vance, el vicepresidente, que era el que planteaba una intervención militar de largo plazo, y Rubio, que es el que ha sostenido la política y ha defendido la política que finalmente se está implementando. Entonces, primero quiero referirme al elemento nacional dentro de esta lucha interna por suceder a Trump, si es que no hay una sorpresa de interpretación constitucional que luego permite que Trump se lance a un tercer mandato, si no se da esto, decía, parecería ser que Marco Rubio es el que está haciendo los méritos, está haciendo los puntos de cara a Trump, quiero decir, no de cara a nosotros, para poder ser el candidato presidencial. Es realmente el cerebro gris de esta operación. Y esto tiene que ver con una política internacional que de cara a lo que es Vance, que es un candidato de extrema derecha, Rubio se ubica un poquito menos a la extrema derecha que Vance, ¿no? Es un poquito más pragmático, no ha tenido los desvaríos que tuvo Vance al emular, al estimular a las fuerzas nacionales socialistas, inclusive de Alemania, como la AFP de Alemania,
no ha tenido ese coraje para incentivar a las fuerzas como tipo Vox, las fuerzas que inclusive más radicales que existen en Francia y en Italia, más radicales que Meloni, inclusive. No ha tenido esas posturas, ha sido muy pragmático, yo insisto mucho en el tema del pragmatismo, y yo creo que él también está detrás del proceso de negociación con Rusia. Yo veo, insisto, yo veo un espejo entre lo que está haciendo Estados Unidos ahora y las concesiones que Trump viene haciendo desde hace tiempo a Putin con relación a Ucrania. El hecho de que él insiste en que se reconozca los territorios que ya están tomados, los territorios del Donbass, que fueron el motivo de la última guerra, el motivo inmediato de la última guerra, y los territorios de Crimea, que efectivamente ya los controla Ucrania desde hace tiempo, pero que no estaban todavía legitimados. Entonces, yo veo una política internacional bastante clara de hacer América grande nuevamente, Make America Great Again, pero hacerla en el mismo estilo que planteó muy bien el documental que usted sacó al comienzo del programa, esta doctrina Don Roe, ¿no? De nuevamente los Estados Unidos tener a América Latina como su patio trasero y nuevamente los Estados Unidos imponiendo sus condiciones por vía militar, no por vía racional, por vía unilateral, no multilateral en el resto del mundo. Es decir, insisto, se está haciendo una reconfiguración del tablero mundial. Todavía no sabemos qué va a pasar con China, con Rusia, la misma Unión Europea. Yo no creo que pueda seguir manteniendo esta tolerancia que tiene hacia las posiciones de Trump, porque pone en riesgo la integridad de un territorio soberano de la Unión Europea, como es Groenlandia, que pertenece históricamente pues a Dinamarca. Entonces, hay una pateada al tablero de la geopolítica mundial y yo creo que tenemos que empezar a pensar en categorías y en escenarios que antes no los vislumbrábamos porque creíamos y estábamos seguros que el derecho internacional era un muelle, era un dique de contención contra estos intentos imperiales. Parece que esos diques están siendo rebasados por la voluntad del grupo MAGA. Y viendo un poco en las cercanías, ¿cómo ha visto usted la reacción de los líderes de los países latinoamericanos, tanto de la izquierda como de la derecha? Bueno, de parte de los líderes de la izquierda yo veo una reacción lógica, una reacción ideológica, pero no es una reacción que puede movilizar al electorado, a la base social, a la base electoral de los distintos partidos que configuran el escenario político electoral en América Latina, pero que no creo que tiene eficacia inmediata. La eficacia inmediata viene dada por la parálisis que se está produciendo en organismos como la OEA y como la propia CELAC, ¿no? Petro tomó la iniciativa como presidente tempore de la CELAC en producir una reunión y sin embargo no hay ningún resultado tangible porque efectivamente este cono de la extrema derecha, porque no es ni siquiera derecha, que tiene América Latina y que desde Honduras este rato, con la posición del candidato de Trump, desde Bukele, que se ha revelado como lo que siempre fue, como un personaje de extrema derecha, desde la próxima posición de Kast, que no es todavía un actor, pero lo va a hacer dentro de poco tiempo y le va a quitar el espacio y la voz que ha tenido Chile a través de Boric. Y Milei, y el caso del presidente ecuatoriano, pues de que ha reaparecido, por cierto, de sus vacaciones para tuitear desde el exterior y para saludar a este desvarío que se ha hecho con respecto al derecho internacional por parte del gobierno de Trump. Yo veo lamentablemente las condiciones desfavorables para las fuerzas socialdemócratas, para las fuerzas centristas, para las fuerzas progresistas, para las fuerzas de izquierda, lo veo totalmente desfavorable en términos de que hay un cordón sanitario no contra la extrema derecha, sino a favor de la extrema derecha, que se está consolidando y que evidentemente está avalado no solamente en América Latina, sino, insisto, está avalado por la Unión Europea. Para mí eso es el elemento más peligroso, avalado por la Unión Europea y en mi temor
que se ha avalado tácitamente, no en palabras, no en la retórica, que se ha avalado también por la propia Rusia, porque el interés de Rusia en este momento es arreglar el tema de la legalización o legitimación de los territorios conquistados a través de la guerra. Ahora, Enrique, ¿qué va a pasar con Nicolás Maduro? ¿Le puede ser útil a Estados Unidos, qué sé yo, en términos de información, por ejemplo? Bueno, afortunadamente en los Estados Unidos, y es algo que todos creo que lo reconocemos, hay un sistema judicial, no el de la Corte Suprema, sino el sistema judicial que tiene bastante independencia, que no está sujeto al control imperial del presidente. El juez a cargo de este proceso es un juez probo, es un juez de 92 años, es un juez que fue colocado hace mucho tiempo porque ya se colocan los jueces, ¿no? Fue colocado por Bill Clinton. Y de los antecedentes que he estado viendo, parece ser un juez bastante imparcial, bastante objetivo en la medida en que se puede hacer en una objetivo de una coyuntura como esta. De lo que inclusive habíamos hablado con usted, Rosana, hace algún tiempo, yo no he visto todavía, no estoy diciendo que no haya, evidencias contundentes que den cuenta de que efectivamente exista una política afín al narcotráfico por parte de Nicolás Maduro. O sea, aquí estamos en presencia de este dicho del gran ideólogo de la propaganda nazi, Himmel, ¿no es cierto? Goebbels, perdón, que decía que una mentira repetida 100 veces o 1000 veces se reconvierte en verdad. O sea, ni siquiera estamos seguros de que exista esto que se llama el cartel de los soles. No hay todavía, no he visto yo al menos, evidencias contundentes que den cuenta de que efectivamente lo exista. Si en el proceso sale, pues bueno, habrá que darle la razón a quienes han sostenido la existencia de esos carteles, pero inclusive el peso que se le da al Tren de Aragua, que no parece ser el de un gran cartel, sino además bien de un grupo de pandillas de nivel local que se articulan en los Estados Unidos, etcétera, no es pues el que ha sido propagandeado por el presidente Trump. Entonces, yo confiaría en que el proceso que va a llevarse en el sector sur de Nueva York, por un juez que no tiene una predisposición intrínseca contra Maduro, tenga al menos visos de legalidad, se respete el debido proceso y salga lo que tiene que salir. Pero inclusive si Trump saliese indemne digamos, Maduro, perdón, saliese indemne de este proceso, es evidente que ya no va a regresar y seguramente en ese caso, en caso de que salga indemne del proceso, lo que tendría que hacer es aceptar la primera propuesta que le hizo Donald Trump, que era que se exilie en un país amigo de él, que seguramente pues podría ser la Federación Rusa. Para finalizar, Enrique, sabiendo que para hacer interpretaciones definitivas hay que esperar, pues hay muchos sucesos que seguirán dándose alrededor de estos hechos de Venezuela, pero bien vale la pena anticipar algo. ¿Qué pasa con el orden mundial? China, Rusia han sido muy activos en este tema, por lo menos en dos ocasiones, en una de ellas conjuntamente con el gobernante de la India, con Modi, hicieron una declaración sobre el nuevo orden mundial, hablando de la debacle de Occidente. ¿Qué lecturas quedan con respecto a este tema tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela? Mire, hay una famosa frase de gran dirigente comunista Antonio Gramsci, italiano, en que decía algo así como cuando todavía el viejo orden no muere y y el nuevo orden no termina de instaurarse, nacen los monstruos. Y yo creo que esa frase se aplica. Estamos en el claroscuro del fin de un periodo imperial y el comienzo de una época que todavía no está definida. Y en este claroscuro están naciendo los monstruos. Hay un librito que yo recomiendo altamente, es de un antropólogo económico francés, se llama Emmanuel Todd, está traducido al castellano. Se llama La derrota de Occidente. Y lo reivindico este libro porque Emmanuel Todd fue la figura que, al menos en el llamado mundo occidental, primero previó el derrumbe de la Unión Soviética. En el año 1976, él ya escribió un librito en donde
con mucho detalle, con mucho conocimiento, como buen antropólogo de lo que ocurría en la entonces URSS, decía que en menos de 20 años se iba a derrumbar por razones económicas, razones políticas, los nacionalismos. Y un método similar ha utilizado Emmanuel Todd para escribir hace 2 años a propósito de la invasión rusa a Ucrania, de cómo un eventual próximo gobierno de Trump, que él ya lo preveía, Emmanuel Todd, significaba el inicio del fin del imperio. Yo creo que al margen de las discrepancias ideológicas, él es un liberal, no es un marxista, al margen de las discrepancias ideológicas, políticas que podamos tener con Trump, el manejo de datos que él hace realmente es impresionante y él da cuenta comparativa de cómo el inicio del fin de los procesos imperiales comienza a darse exactamente como se está haciendo con Trump, con este intento de ir más allá de lo que el orden, el consenso mundial permite y que está menospreciando los Estados Unidos, y yo creo que los apologetas de los Estados Unidos están menospreciando el gran poder militar que tiene China, que no lo va a usar porque China no tiene una vocación imperial, pero obviamente si se siente atacada se va a defender. Está menospreciando hechos que no los vemos a día, que este rato la primera potencia en inteligencia artificial, en biotecnología, ya no es Estados Unidos, eso es falso, es China, es la República Popular China. Lo que ocurre es que China se está manejando digamos, con una estrategia de multilateralismo, la que antes tenía los Estados Unidos, y yo tengo la impresión de que al margen de este accidente histórico, esto sí creo que es un accidente histórico, este último aletazo de Trump, yo creo que efectivamente Estados Unidos inicia un proceso de debacle que no va a ser poder detenido, que tiene que ver con el uso de energía, que tiene que ver con el desarrollo de una clase media poderosa en China, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que tiene que ver con el hecho de que se ha relanzado el tema de la política estatal hacia el espacio. Así que yo creo que dentro de muy poco tiempo, dentro de pocas décadas, China va a tomar el espacio de dominio, hegemonía mundial que actualmente tiene los Estados Bien. Unidos de América. Muchísimas gracias por habernos atendido, Enrique. El doctor Enrique Santos es académico, fue miembro del Consejo de Educación Superior de Ecuador. Son las 8 horas.